Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo número 17 del profeta Isaías y estamos en una sección que va desde los capítulos 13 hasta el 23, el cual hemos titulado El juicio a las naciones. Naciones que estaban evidentemente alrededor de Israel y que no eran ignorantes de la luz que Dios había revelado. Dios incluso envió profetas a Siria, a Nínive, en el caso de Jonás. Él fue a Nínive, que era la capital de Asiria, y bueno, posiblemente envió sus siervos a otros lugares para que ellos también testificaran de la verdad presente, y muchos judíos, muchos israelitas, a raíz de la crisis, les tocó que emigrar a muchas de esas naciones. Versículo número 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, o sea, desaparecerá, y será un montón de ruinas. Versículo número 2. Y las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Yo les había mostrado en un capítulo anterior el mapa, voy a colocarlo por acá, y fíjense que el reino arameo de Damasco, o también conocido como Siria, por la capital es Damasco. Por cierto que esta ciudad Damasco la vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Pablo? Que iba camino a Damasco porque muchos cristianos habían huido hacia el nororiente de estos territorios para librarse de las persecuciones que algunos tenían contra los cristianos, y se va Pablo respirando amenazas, y es en Damasco donde tiene un encuentro con Cristo. Entonces, fíjense que se hace una profecía contra Damasco, y Damasco o Siria había hecho alianza con Israel y posiblemente con Moab para atacar al imperio asirio, que estaba un poco más hacia el norte, más hacia el nororiente, y le estaban proponiendo a Judá que se aliara con ellos, pero Judá no quiso y buscó alianza con Asiria, porque Israel, Damasco y posiblemente Moab iban a atacar Judá para colocar otro rey, y ese rey sí los iba a apoyar para tener una campaña contra los asirios, cuya capital es Nínive. Entonces, a raíz de todo esto, se hace una profecía contra Damasco, que también es una advertencia, como las advertencias a las demás naciones. Y dice que la ciudad de Aroer estarán desamparadas. Un detalle interesante es que la ciudad o las ciudades de Aroer no aparecen en ningún contexto histórico en Damasco. La única referencia a Aroer la tenemos en capítulos anteriores. La única referencia a Aroer está cerca de las fronteras con Israel, como queriendo decir que Damasco e Israel del norte se habían unido tanto que incluso los territorios de Aroer estaban llenos de habitantes de Siria. Y ya prácticamente eran dos naciones tan unidas que se podían considerar como una misma nación, porque tenían una misma conducta, una misma actitud, posiblemente adaptando las creencias idolátricas de Siria, porque Siria era una nación también idólatra. Y a raíz de esto vienen todas estas consecuencias, y dicen, mira, las ciudades, esas metrópolis de Aroer, estarán desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Versículo número 3 dice, y cesará el socorro de Efraín. Y tú te preguntas, ¿quién es Efraín? Efraín, claro, es una de las tribus de Israel, pero Efraín era también otro nombre con el cual se conocía al reino de Israel del norte. A Israel del norte se le decía Efraín, cuya capital es Samaria, y al reino del sur se le llamaba Judá, cuya capital es Jerusalén. Cesará el socorro de Efraín. Fíjate que se describe a Damasco o a Siria como el ayudante principal, el auxiliador del reino de Efraín, pero se le acabará a Efraín ese socorro, y lo que quede de Siria,
cuya capital es Damasco, será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. O sea, todo lo que sufra Siria, lo sufrirá también Israel del norte. En aquel tiempo, la gloria de Jacob, hablando del reino del norte nuevamente, se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Estarán flacos. Versículo número 5. Y será como cuando el segador recoge la mies y con sus brazos ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Ahora, esto de cegar es también un detalle interesante porque está hablando de los cultivos del trigo y de la cebada, cegar la mies, o sea, cosechar lo que sembró. Cuando las personas cosechan, cuando recogen las cosechas, no dejan absolutamente nada. Quizás lo que se va cayendo, el rastrojo, lo que va quedando, o es tan abundante la cosecha que lo que se va cayendo lo van dejando olvidado, pero tratan de recoger mayormente todo lo que puedan, porque el tiempo de cosecha es lo que garantiza las ganancias. Israel y Siria quedarán prácticamente como cuando se recoge la mies. Habrá una cosecha, una siega. Versículo número 6. Y quedarán en los rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Ahora hace una comparación con la cosecha del trigo, de la cebada, recogen la mies, no dejan absolutamente nada. Y ahora se hace una comparación cuando se recogen los olivos. Los olivos se recogían también en otra época del año, igual que las uvas, se recogía en primavera el trigo y la cebada, y en el otoño se recogían las uvas y los olivos. Ahora, cuando se recoge el olivo, cuando se sacude el olivo, pues van arrancando las personas todo para no dejar absolutamente nada, pero hay lugares que son a veces inaccesibles. O sea, de la cosecha, cuando son muy abundantes, a veces quedan como 1 o 2 o 3 olivos, quedan allí 4, 5, 6, muy pocos quedan, pero quedan algunos. Y aunque se estremezca la rama, allí quedarán esas pequeñas aceitunas, por así decirlo, ese pequeño fruto donde se va a extraer el aceite. Y eso podríamos llamarlo el remanente. Quedará en el rebusco. Rebusco es cuando están haciendo la segunda revisión de las cosechas de manera de que no quede nada. Como cuando se sacude el olivo, quedarán 2 o 3 allí, quizás sin importancia, dirán los cosechadores, 2 o 3 nada más, ya hemos recogido bastante, y eso pudiéramos llamarlo un remanente. Quedará un residuo. En medio de la ruina siempre quedará un remanente. Personas que sobrevivieron a las catástrofes y son personas que Dios permitió que quedaran con vida para que reflexionaran y para que tomaran decisiones. Yo he venido diciendo en videos anteriores que hay 2 razones por el cual Dios nos ha dejado con vida o nos permite tener vida en este momento. Tú y yo estamos vivos con un propósito, y el propósito es cumplir una misión. Pero también Dios nos ha dejado con vida, nos ha permitido vivir en este tiempo para transformar nuestro corazón, porque hay cambios que hacer en nuestra vida. Y el Señor nos brinda una oportunidad. Porque si fuera por Satanás ya nos hubiese destruido a todos. Y cuando viene la destrucción, cuando Dios retrae su protección, es porque las personas han llegado al punto sin retorno y deben sufrir los juicios inminentes. ¿Okay? Este tema de juicio para algunas personas no es agradable, y en realidad el juicio es beneficioso, porque el juicio indemniza o absuelve a los fieles y castiga a los injustos, a los infieles, a los opresores, a los malvados. Y eso es algo que debe llenarnos de esperanza, porque el Señor trae una obra de juicio al final del tiempo. Haciendo una pausa aquí en el versículo número 6, yo quiero que me acompañes un momento al libro de Apocalipsis. Voy a buscar el libro de Apocalipsis, nos vamos a ir al capítulo número 14,
El capítulo 14 de Apocalipsis está dividido en 3 partes. La primera parte habla de los 144,000, que ya también los hemos mencionado. Aquí en el libro del profeta Isaías hemos hecho mención acerca de ellos. La segunda parte es el mensaje de los 3 ángeles a partir del versículo número 6, que también hemos mencionado, el mensaje de los 3 ángeles que proclaman los 144,000. Y en el versículo número 13 dice algo interesante. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Las personas que descansan, pero descansan en el Señor, son bienaventurados, porque los justos y los injustos, todos vamos a morir, todos vamos al sepulcro. O sea, como seres humanos, tenemos la seguridad de que en cualquier momento nos va a tocar que descansar, con la diferencia de que algunos descansan en Cristo y otros descansan o están allí durmiendo, porque la muerte es como un sueño, sin ningún tipo de esperanza. Bueno, estos 2 grupos de personas que descansan y los que quedan vivos también tienen que pasar o estamos pasando por una obra de juicio. Dice el versículo número 14 de Apocalipsis 14, dice, y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Una hoz es un instrumento de trabajo de campo para cosechar el trigo y la cebada. ¿Han escuchado ustedes la famosa parábola donde se había sembrado buen trigo, pero alguien sembró cizaña y en el momento que llegó o cuando estaban creciendo, las personas se dieron cuenta de que alguien había sembrado cizaña y el dueño de los territorios dijo, no arranquen la cizaña, déjenlas que crezcan juntas hasta el día de la siega, hasta el día que nos toque que recoger. Y cuando llegó ese día, mientras crecían juntas, el Señor pasó la hoz y todos fueron arrancados de la tierra, pero unos fueron llevados al granero y otros al fuego eterno. Es decir, la cizaña fue quemada, se hizo una obra de juicio y el trigo fue llevado para ser utilizado y sacar el producto de lo que de ella sale. Entonces el Señor viene a cegar la tierra, viene a cosechar su trigo, viene a llevarnos a la patria celestial. Dice el versículo número 15 de Apocalipsis 14, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Versículo número 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Yo soy de los que cree que esto hace una alusión a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, los justos serán resucitados, los que estén vivos y que hayan aceptado la justicia de Cristo seremos llevados a la patria celestial. Pero miren ahora lo que sucede a partir del versículo 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, o sea, el santuario celestial, teniendo también una hoz aguda. Se habla de otro ángel. Y yo lo veo más como otra escena. Ahora, este ángel es de gran relevancia porque dice, versículo 18, dice, salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Y quién tiene el poder sobre el fuego? Evidentemente Dios tiene el poder sobre el fuego. No es un ángel, simplemente es posible que esté haciendo alusión al Espíritu Santo. Y llamó a gran voz, este ángel llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete la hoz, mete tu hoz. O sea, el que tiene la hoz debe ser Cristo. Y el que le dice a Cristo, mete la hoz, debe ser el Espíritu Santo. Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí está hablando de otra escena. Una escena que si leemos todo el libro de Apocalipsis, cuando nos toque analizarlo, esta escena habla después del milenio, o hace referencia a después del milenio, después de estar de 1000 años en el reino de los cielos.
Mete la hoz. Ahora, ¿por qué creo yo que es el Espíritu Santo? Porque el que mejor nos conoce, el que ha recorrido toda la tierra, el que nos ha intentado convencer de pecado, de justicia, de juicio, el que obra en nuestra mente, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se aparta de aquellos que lo rechazan. Y se habla de una cosecha de uvas, que se le conoce como la vendimia. Esto también es una obra de juicio. Versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó sus uvas en el lagar de la ira de Dios. Evidentemente, estas uvas fueron pisoteadas, machacadas, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, fíjense que esto es la obra de juicio. Hay una obra de juicio en beneficio del trigo y hay una obra de juicio en contra de las uvas. Uvas que fueron machacadas. O sea, los que serán redimidos, los redimidos serán llevados a la patria celestial en la segunda venida de Cristo, y con el resplandor de la gloria del Señor los impíos perecerán. Hasta después del milenio serán levantados para recibir el justo pago de su extravío. Este mensaje es para nosotros. Esta advertencia es para ti y para mí. Y en el libro del profeta Isaías, Dios dio una advertencia al pueblo de Siria, de Damasco, como hoy nos hace esta advertencia a nosotros en Apocalipsis 14. ¿Escucharon los sirios el mensaje? ¿Escucharon las advertencias? ¿Le prestaron atención a ese mensaje que habían escuchado? ¿Le hicieron caso? ¿Se dieron cuenta que estaban en un peligro inminente y reaccionaron? Posiblemente muchos no, pero un pequeño grupo seguro que sí reaccionó, porque el Espíritu Santo ha trabajado en todas las épocas, más en este tiempo, cuando se han cumplido cabalmente los mensajes del Señor. Volviendo a Isaías 17, versículo 7, en aquel día mirará el hombre, ¿a quién? A su hacedor. En aquel día, en el día del cumplimiento de esta advertencia, mirará a su hacedor. Ahora, ¿cómo lo mirará? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, si tú y yo nos hemos preparado y hemos aceptado por fe la justicia de Cristo y hemos vivido a la altura de lo que Él quiere para nosotros por la influencia del Espíritu Santo, porque nos ha transformado, vamos a ver al Señor con nuestros ojos. Y lo vamos a ver con alegría, pero muchos se van a esconder. Y después del milenio, el Señor retornará en la nueva Jerusalén con sus redimidos que han vivido 1000 años en la patria celestial. Y los impíos se levantarán de las tumbas, lo que llaman la segunda resurrección. Y ellos mirarán al Señor también. Y lo adorarán también. Pero ya será demasiado tarde, porque en realidad sus corazones no han cambiado. En aquel día, dice Isaías 17:7, el hombre mirará a su hacedor. Pero ¿cómo lo mirarán? ¿Con alegría o con tristeza? Hoy tú y yo podemos contemplar a nuestro Salvador y podemos anhelar su segunda venida. Y algún día los impíos también le verán, pero con odio, con rencor, con resentimiento. Y hay personas que ya ven a su hacedor de esa manera. Alguien me decía, ¿qué hacemos con aquellas personas que nos preguntan muchas cosas, pero que en realidad lo hacen solo para discutir, no porque quieren aprender? Yo pienso que aquí se cumplen las palabras del Señor. No echéis las perlas a los puercos. ¿Sabes cuántas personas sí quieren conocer la verdad presente y otros la rechazan abiertamente y se burlan de ella? En aquel día ellos mirarán a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Me gusta mucho esta expresión, el Santo de Israel, porque ellos no lo consideraban santo. Otros sí, un pequeño grupo remanente sí lo considera santo, porque realmente es santo, pero otros no. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol, porque adoraban al sol. Ya no los mirarán, ya no pondrán su confianza.
Un pequeño remanente de Siria, de Damasco, de Israel y de todas las naciones. Un pequeño remanente mirará a su Hacedor y ya no pondrá su confianza en sus ídolos, porque se dará cuenta que no vale la pena. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos, es decir, habrá un pequeño remanente, y en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Y aquí están los dos escenarios, porque el juicio llegó ante Damasco, ante Siria. Algunos quedaron vivos, no sabemos qué actitud tomaron, pero las consecuencias quedaron. Hoy estamos viviendo en un mundo totalmente contaminado por el pecado. Dios nos protege. Estamos también en un conflicto entre el bien y el mal. Satanás nos ataca y en algunos momentos nos zarandea para hacernos dudar de nuestras convicciones. Hay una desolación en algunos lugares. Pero Dios en el desierto, dice Apocalipsis 12, sustenta a su pueblo. Dios ayuda a su pueblo en la desolación. No estamos solos. Algunos perciben que están solos, pero en realidad nuestra plena confianza está en nuestro Dios. Versículo número 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. O sea, el grupo de personas que no reflexionó, entonces sentirán esa desolación. Te olvidaste del Señor tu Dios y no te acordaste de la roca de tu refugio. Ahora me llama mucho la atención de que hablen la roca de tu refugio. ¿Se acuerdan que al principio les dije que Siria e Israel estaban muy aliados, muy unidos? Siria había influenciado sobre Israel cuando debió haber sido Israel del norte el que debió haber influenciado sobre Siria. Tenían un sincretismo, tenían una unión de creencias. Esas creencias mezcladas causaban confusión. Muchos en Siria conocían al Dios verdadero, pero lo habían dejado. Otros lo fueron conociendo. Las razones de los desastres fue el hecho de haberse olvidado del Dios de su salvación y no se acordaron de la roca de su refugio. Evidentemente esta roca hace alusión al Mesías que habría de venir, que ya sabemos que es Cristo. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. O sea, habrá escasez, habrá miseria. Versículo número 11. El día en que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Versículo número 12. Hay multitud de muchos pueblos, hay de dolor, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Verso 13. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Fíjate que esta referencia a las muchas aguas en Apocalipsis la vamos a volver a ver en el capítulo 17, cuando diga que las muchas aguas representan las multitudes de los pueblos, naciones y lenguas. Dios nos esparce por todo el mundo con un propósito: hacernos reflexionar para que haya un cambio en nuestra vida y también para cumplir una misión, porque el mensaje se comparte con los demás. Termina el capítulo con el versículo número 14 diciendo: al tiempo de la tarde, al atardecer, habrá repentina turbación, y antes de la mañana el enemigo ya no existirá. Y esto me hace pensar, evidentemente, que Dios pone fin al pecado, pone fin a la maldad y pone fin al enemigo, que es Satanás. Dios le ha dado a Satanás un tiempo de gracia. Su tiempo de gracia ha terminado, ya está condenado, solamente falta la ejecución del juicio. Todos los que han muerto, todos los que hoy descansan en el polvo de la tierra, ya han sellado sus destinos, algunos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua.
Los que estamos vivos todavía estamos en el proceso. Mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. No permitas que te agarre la tarde. No permitas que el día de la mañana, el día de la gloria del Señor, aquella mañana gloriosa llegue sin que tomes una decisión. Cuando Cristo venga y lo veamos venir en las nubes de los cielos, ya allí el que es justo sigue siendo justo, y el impío seguirá revolcándose en su inmundicia. No va a ser cambio ver a Cristo venir, porque se esconderá de la presencia. El maligno no existirá más. Esta es la parte de los que nos aplastan. Y fíjate que ahora se habla en tercera persona. Los que nos oprimieron, los que nos ofendieron, los que nos maltrataron han llegado a su final, y la suerte de los que nos saquean, que se aprovechan de nosotros. Por eso es que el juicio es beneficioso para los fieles y es una condenación para los que se apartan del Señor. Esto debe motivarnos a ser cada vez más fieles, a fortalecer nuestra fe y a llenarnos de esperanza, porque Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué te ha parecido este capítulo 17? Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Querido Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú nos amas, porque nos brindas una oportunidad, porque amas a todos los habitantes de la tierra. Amaste a los sirios, a los asirios, a los babilonios, a los filisteos, a los edomitas, pero muchos de ellos te rechazaron. Un pequeño remanente seguramente aceptó el mensaje de advertencia e hicieron un cambio en sus vidas. Hoy este mensaje está al alcance de cualquier persona, el mensaje de Apocalipsis 14, como el mensaje de Isaías 17 lo fue para las personas de su tiempo. Permítenos, Señor, entender cada vez más tu voluntad y vivir a la altura de lo que tú esperas, pero solo por la obra transformadora del Espíritu Santo, por la gracia y por los méritos de Cristo Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque solo en ti dependemos. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarnos en el próximo capítulo aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Nos vemos en el capítulo número 18.